Málaga debe ser una de las ciudades más piropeadas del mundo. Seguramente Estrabón, el geógrafo griego, y Plinio el Viejo, el polígrafo romano, fueron sus más precoces galanteadores hace ya sus buenos 2000 años. Málaga. No hay que remontarse a piropos tan antiguos. La han llamado en tiempos más recientes Ciudad del Paraíso, Tierra de Santa Alegría y cuantas cosas más. Málaga, como algunas muchachas que ya empiezan a meterse en años, recoge estas flores con modestia y sin sonrojos, salvo cuando hay un poeta que la define, entre sus hermanas andaluzas, así: Málaga canta ahora. Y entonces Málaga canta y se ruboriza. Málaga conserva todos sus tópicos que están en las coplas flamencas: barrios de la Caleta y el Limonar, señoriales o señoriles, el perchel y el palo de pescadores. Hay una plaza de toros que parece una moneda de oro arrojada entre el cemento. Y los recuerdos de tiempos lejanos parecen encaramarse a las alturas en un intento de supervivencia. Estos recuerdos son la Alcazaba Mora y el Castillo de Gibralfaro, donde hay un parador de turismo en el lugar de las troneras y las espingardas. Como no había parador en sus buenos tiempos, dicen que Isabel y Fernando, los reyes católicos, se alojaron en la Alcazaba, muy cerca de donde estaban las ruinas del teatro romano que recuerdan toda la prosapia de esta ciudad. Y eso que son ruinas recientes comparadas con las que ya no existen de la fundación fenicia de Malaca o la colonia griega de Mainaque. Cuántos siglos transcurridos y qué vieja graciosa es ahora Málaga. Hay que ver cómo es esta ciudad, las cosas que pasan aquí. A la catedral le falta una torre de las dos que debería tener. Y resulta que fue porque los fondos necesarios para terminarla se enviaron a subvencionar la independencia de los Estados Unidos de América, cosa que se conseguiría posiblemente a costa de que la catedral malagueña tenga una torre sí y otra no. Málaga está en el centro de su olla, la olla de Málaga, justo en el centro. Hubo en los remotos milenios dos ríos que se ocuparon de rellenar lo que antes fue un golfo marino y de este modo hacerle un asiento a Málaga. Pero como hace algunos millones de años, ya no hay memoria de ello. Lo que hay es una olla cuya espalda son montañas, cuyo centro es la ciudad de Málaga, y a cuyos lados, derecha, izquierda, oriente, occidente, este, oeste, se extiende un invento de este siglo que se llama Costa del Sol. Como conviene recordar quiénes somos y de dónde venimos, vamos a fijarnos en los recuerdos acumulados en el desván de esa vieja dama llamada historia. Acinipo. Acinipo, que fue la antigua Ronda, con su anfiteatro, superviviente único de toda una gran ciudad romana, en lo que hoy es Seriazo y Majada. O el acueducto de Saldúa, en Estepona, hermosa obra de los arquitectos de hace 2000 años, cuando florecían en esta costa las colonias de Roma, que ya eran añejas, puesto que procedían de las más antiguas factorías griegas y fenicias. Viene bien recordar los esplendores remotos, para contrastar con los actuales, tan distintos.
¿Oro viejo y oropel? ¿Quién sabe? Torremolinos, que todavía tiene torre y hasta hace poco tuvo molinos y fue un sencillo pueblo pescador, ha dado un cambiazo hasta la urbe cosmopolita que ahora es, con su playa poblada por bañistas de todo el mundo, gentes de variada ralea y condición. Torremolinos es una torre de Babel donde las lenguas del mundo se mezclan sin confundirse. Un escaparate de todas las vanidades y un sumidero de todos los vicios. Un emporio y una masificación. Un punto de cita bajo el sol. La reproducción turística del galeón pirata señorea el puerto repleto de veleros, signos externos de la nueva riqueza, recordando los viejos tiempos de las algaras de Barbarroja, cuando tanto se temía la presencia de moros en la costa. Otros tiempos, otros moros, otros piratas. El sol y el agua. Como si no hubiera bastante con toda la del mar, la inventiva del ocio ha producido en este rincón malagueño sofisticados juegos acuáticos, pero con agua dulce. Remojarse alegremente con o sin sal y solearse a placer. ¿A qué, si no, se viene a esta costa? Benalmádena, con su nombre árabe, hijos de las minas quiere decir, es blanca y morisca, y se aparta un poco de la costa, donde sus torres vigías se han perdido como niños entre una multitud apabulladas por el crecimiento tumoral de las urbanizaciones. A Fuengirola le queda el castillo como un recuerdo de familia. El castillo que edificó Abderramán III, no solo quizá con miras militares, sino por venir a solazarse de cuando en cuando a las 3 playas del lugar en agradable compañía. En Fuengirola conviven, sin llevarse mal, los modestos pesqueros y los epatantes veleros, cada uno a lo suyo y en paz. Marbella es otra cosa. Marbella mantiene las distancias y se gasta unos aires más de la nueva aristocracia, que es la de los petrodólares, o la de los dólares sin más. En punto a aparcamientos, los pescadores tienen el suyo y los magnates el propio. Aparcamiento para barcos, entiende. Algún yate hay por estos pagos portuarios con su nombre en letras de oro y alfombra persa para llegar a la pasarela.
Una amplia sociedad mundana, cuyas intimidades suelen estar en venta o alquiler, exhibe sus bronceados cuerpos, habita las suites y los apartamentos, y va y viene de fiesta en fiesta por la alfombra roja del ostentoso yate. Los pescadores marbellíes contemplan todo ese frívolo boato de la sociedad rica del mundo con una indiferencia irónica e interesada, como de perros viejos, mezclados con los hispanos de clase media que tienen por allí el apartamentito. Y las cosas de la High Society ni les van ni les vienen. Acogida a la protección de Sierra Blanca, es Marbella también blanca toda, hasta el propio campanario de la iglesia, esbelto como un niño vestido de primera comunión. En sus 28 kilómetros de litoral, tiene Marbella 20 playas. Y para su servicio particular, el sencillo puerto de toda la vida, algo acomplejado quizá por la proximidad del otro, el de los potentados. Estepona. Dentro de los elementos comunes de esta Costa del Sol, Estepona tiene sus caracteres diferenciales, como su largo paseo marítimo, el aire decimonónico de su urbanismo, la arquitectura valiente de su plaza de toros y sus barrios bien diferenciados de pescadores y labradores, en medio del urbanismo avasallador de toda la costa, cuyas últimas señas de identidad histórica vienen dadas por las torres medievales de vigilancia que todavía parecen estar alerta. Y eso que están jubiladas, no como el Faro. Por San Pedro de Alcántara termina la Costa del Sol malagueña si uno viaja camino de Cádiz, o sea, hacia occidente. Pero hay otra Costa del Sol. Otra Costa del Sol, menos conocida seguramente, más modesta y mesocrática. Y es la que va desde la capital, Málaga, hasta el límite con Almería, cogiendo el mapa a mano derecha según se mira. Es una costa de playas amplias,
urbanizaciones menos pretenciosas, chiringuitos, sencillos alojamientos entre hoteles confortables, faros y relativa tranquilidad. Es la Costa del Sol de los jubilados ricos de todas partes. Nerja. Nerja está en el extremo de esta Costa del Sol, precisamente por donde el sol sale, por oriente. Nerja, Naricha árabe, lo que quiere decir manantial abundante. Naricha, mi Naricha, brotando entre las flores. Le decía un poeta árabe y español hace muchos años, todavía ignorante el pobre de cómo su infantil Naricha iba con el tiempo a hacerse mayor y cosmopolita, e incluso a adelantar sobre el Mediterráneo un pretencioso asomadero al que llaman el balcón de Europa. Seguramente que este rincón costero y soleado, la Costa del Sol partida en dos por Málaga, debe su climatología tan suave a una cortina montañosa que le defiende de los tiempos del norte y otras inclemencias. Es en estos roquedales donde se asientan pequeños pueblos blancos y rojos como Mijas, en donde los burros trajinantes de toda la vida se alquilan hoy como taxis. Viene ahora la flor innata de los pueblos del interior malagueño. Una muestra sin duda incompleta que así, a vuela pluma y a vista de pájaro, incluye a Coín, Gaucín, Álora, Frigiliana, Torrox, Cómpeta, Casarabonela, pueblos moriscos que encalan hasta el caballete del tejado y de milagro no encalan las tejas. Urbanismo árabe pasado por agua bendita, claro. A Casares hay que trepar, cambiando las aulagas por los alcornoques según va uno subiendo, y luego mirarlo tan tranquilo, tan empingorotado. Y si se puede, elevarse hasta verlo más arriba de su altivez, como quien lo contemplara por encima del hombro, eso sí, sin menospreciar. Casares tiene a orgullo ser la patria chica de Blas Infante, patriarca del andalucismo. Está Casares en las estribaciones de la serranía de Ronda, en la cortina penibética donde reposa la ciudad que le da nombre. Ronda. Ronda.
Ronda funda su altivo caserío en lo alto de una meseta que es como una tabla a la que hubiera tajado a cuchillo el río Guadalevín. En este nido serrano se ha criado una casta de gente de peculiar carácter, y entre ella algunos bandidos y muchos toreros. La plaza de toros de Ronda, que acaba de cumplir sus 200 años, aunque no los representa, vio ya torear a Pedro Romero, el gran maestro de lo rondeño, que mató 5.600 toros sin sufrir una cornada. Toda una escuela del arte de lidiar, un modo de entender el ritmo y la cadencia del toreo, tiene aquí su cuna y sus papeles de nacimiento. Ronda, cortada al medio, llena de historias y misterios. Sus puentes, propicios a amores y suicidios. La ciudad soñada del poeta Rilke. Archidona tiene una singularidad, y es su plaza ochavada. Una plaza que une a la peculiaridad de su forma el estar aquí, en esta zona andaluza donde no existe el concepto más castellano de la Plaza Mayor. El Torcal. Antequera la cobija la geología extraña del Torcal, un mundo mágico de granito que tiene algo de milagroso y algo de obsesivo. Pero Antequera, además del atormentado Torcal, tiene un castillo árabe ajardinado recientemente, con sus 2 torres, su campanario cristiano y postizo y su viejo reloj. Barrocas torres se yerguen aquí y allá por entre el blanco del callejeo. Pero lo que más excita en Antequera la imaginación del viajero es la Peña de los Enamorados. Una roca que emerge de la campiña, muy cerca, a tiro de bala. Tiene esta roca la forma de una cabeza tendida, como el rostro de un cadáver, un perfil de gigante abatido. La llaman así, Peña de los Enamorados, porque dicen que desde lo que podemos ver como su barbilla, y que es un altísimo precipicio, se arrojaron 2 amantes sin esperanzas, moro él y ella cristiana. Estas cosas tiene Málaga, como los amantes aquellos moro y cristiana, y antes romana, griega y fenicia, hoy multinacional, en esa Costa del Sol, donde llega también el ocaso. Esas mismas. Alrededor de este sinfín de actividades que demanda la propia ciudad, como la pesca, por ejemplo, muy arraigada entre los malagueños,
se producen las primeras iniciativas patrocinadoras en una sana simbiosis entre el ambiente deportivo malagueño y las propias empresas que daría siempre la victoria a ambas partes. El propio Federico Martín Bahamontes, el Águila de Toledo, disfrutaba del premio de ciclismo de la Casera. Pero una de las estampas deportivas más espectaculares fueron aquellas carreras de motos en el parque. Desde 1948, los mejores pilotos del momento, Guarnieri, Santiago Herrero, Ubiali, Bruno Spaghiari, John Gray o el propio Ángel Nieto en los años 60, corrieron en Málaga. Parte de culpa la tuvo el gran Ángel Muñiz, fundador en 1934 del primer motoclub malagueño, que con más de 80 velocidades sigue montando en moto. Y el aire. Málaga siempre se apasionó con la aviación. En 1910, solo 7 años después de que los hermanos Wright hubieran realizado el primer vuelo de la historia, volaron sobre cielo malagueño 2 débiles aparatos. La convención anual de Piper Aircraft, que transformaba la glorieta de Larios, no es más que una de las huellas de esa vocación aérea. Y aire, mucho aire, hacía falta para encajar algunos de los golpes que se escapaban en estas veladas boxísticas de la Malagueta. Ni el mismísimo Paulino Uzcudo, un campeón histórico, quiso perdérselas. Algunas se daban en pleno día. El boxeo era un deporte que arrastraba masas para ver a algunos toros salvajes pelear por salir de la pobreza, al igual que los toreros de entonces. Toda una alegoría social de la desigualdad utilizada para su provecho por ambas partes. Pero las incipientes comodidades y el progreso tecnológico desmedido del Ampli y luego... Así comienza, en la memoria de muchos de los que hemos sido niños en Málaga, el primer recuerdo de la Gran Semana Mayor. Con todo lo que tiene de controvertida la presencia militar, en un hecho básicamente religioso en la teoría como es la Semana de Pasión, la Legión desembarcando el miércoles santo, el traslado, aquel patinillo de Santo Domingo ya desaparecido y la Guardia del Cristo de la Buena Muerte en la capilla son el hecho diferenciador que a cualquier niño lo calificaría al menos desde varias décadas a esta parte como hecho en Málaga. Dejando en el recuerdo esta imagen del mutilado, que deformaba la tradición imaginera sin ningún sentido histórico y que se dejó de procesionar felizmente en el 76 con la llegada de la democracia, vamos a recuperar algunos momentos únicos de esta Semana Santa de la memoria.
Domingo de Ramos. No es como si el niño que todos llevamos dentro, aunque lo olvidemos a veces, sintiera las campanas del día más luminoso del año. El torrente de sensaciones comienza, y comienzan las vacaciones. Es la gran fiesta en que los adultos, como los niños, juegan con las palmas. Y esa pollinica, a la que otros niños andaluces solo reconocen como la borriquita, nos fascinaba tanto que no nos fijábamos en el resto de las figuras, como la de la Samaritana del escultor Martínez Cerrillo, pero sí en esa Virgen de Gloria, la Señora del Amparo, que era llevada por última vez con este trono de Castillo Ariza en 1964 y que en este año de 1997 ha celebrado su 75 brillante aniversario. La cena, con tantas figuras, era el primer gran espectáculo. Cuando llovía se le hinchaban las cabezas a aquellos apóstoles del escultor Pío Mollar, que desaparecieron cuando se incendió el trono en 1969. El prendimiento capuchinero, con su largo y alegre itinerario, bajaba en el 64 con un trono fabricado en los talleres de la llamada Escuela Franco, donde se enseñaban distintos oficios. Como curiosidad, en los flancos llevaba macetas de pita. La impresionante cofradía de Pasión era llamada por sus alborozadas salidas del Lunes Santo la Cofradía de los Cachondos. Hoy ha cambiado radicalmente su carácter procesional. Lo que no ha cambiado es la serena imagen anónima de Nuestra Señora del Amor Doloroso, hoy también sin palio como la Señora de Viñeros. Y toda Málaga respira con el corazón cautivo cuando el hombre o el Dios camina. Qué pena que la Señora de la Trinidad no vaya delante de su hijo en la procesión, escena que no contradice la iconografía del momento histórico, para que al no tener que esperar toda la masa de penitentes, el cámara la hubiera reflejado en esta película. Pero estamos ya con Gitanos, única en su seriedad y en su jolgorio. Aquí se ve muy bien aquel paso de la carrerilla que aligeraba el esfuerzo y que hoy nos parece tan poco malagueño. Qué aparentes son los tronos de Pérez Hidalgo. Así bajaba la cofradía del Rescate por calle Aguas con aquel trono de entonces, el Martes Santo, el día del barrio victoriano. Atención a la imagen de la Virgen de Gracia, con un resplandor y aún sin su palio. En aquel año de 1964 salía de la capilla de San José en calle Granada, hoy desaparecida, la Cofradía de las Penas. El Cristo de la Agonía, imagen y trono, era de Pérez Hidalgo. La Señora de las Penas iba en un trono tan grandioso que le llamaron retablo callejero. Aquí vemos al magnífico Ecce-Homo de la Humillación en su tinglado. Este modo de arquitectura efímera nació ante la imposibilidad de que algunas cofradías salieran de sus iglesias, lo que fue permitiendo el mayor tamaño de los tronos, ya característico de algunas advocaciones. La Virgen de la Estrella estrenaba ese año este trono, también del escultor Pérez Hidalgo. El Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario, la antigua imagen de Pío Mollar, esperaba para cerrar el Martes Santo a la Virgen del Rocío, la novia de Málaga, al fondo.
con este momento íntimo, trastienda misteriosa del antes y el después de la procesión, en que la Señora de la Amargura está siendo vestida y colocada sobre el pollero, en su trono, en una privacidad como sólo la viera casi el bandido Zamarrilla, damos un salto atrás en el tiempo. Estas imágenes corresponden al año 1951. En ellas podemos ver este trono de corte neogótico que diseñó Agustín Laborde para la cofradía de estudiantes. A la imagen de Jesús la llamaban, en una mezcla de cariño y gracejo popular, el último de teatinos, por su postura solitaria, sentado, como esperando el autobús que no llega. En las imágenes está también la Señora de Gracia y Esperanza. E iluminado por los focos que habían sido colocados en el Café Madrid y calle Calderería a tal efecto, se ve perfectamente la imagen del Nazareno de Pasión, aún sin cireneo que soporte la cruz y todavía con pelo natural, costumbre antigua que se ha ido perdiendo. Y también vemos un bonito plano del Señor de los Gitanos. Con una paloma disecada en la mano. La actual es una de las mejores tallas de Álvarez Duarte. Este trono que vemos no es el de hoy de Pérez Hidalgo, ese edificio gigantesco de puro oropel y magia. Si la Esperanza es la Virgen de toda Málaga, la paloma es el trono. ¿Y cómo imaginarnos ahora el trono de la sangre como aquí, todavía sin el caballo? Ya entonces, la imagen de la expiración de Benlliure era el más divino de los Cristos, al igual que su Nazareno de la Esperanza puede que sea el más humano. Esplendoroso en su trono único, donde, siguen pensando muchos, no debiera haber más que arte y no arquetas o símbolos militares. La Señora de los Dolores estrenaba su magnífico trono actual de Seco Velasco, que reproduce las fachadas de 5 catedrales españolas. El Jueves Santo lo inicia la elegancia de Viñeros. Ese año la cofradía estrenaba este trono de carrete tan malagueño de Seco Velasco. Estas son las imágenes que hemos podido recuperar. No está todo, pero son valiosísimos retazos que nos pueden dar la justa medida, al menos de parte de la evolución de nuestra Semana Mayor. Desde aquel año de 1921 en que el recordado Antonio Baena fuera el primer presidente de aquella primera agrupación de cofradías, la Semana Santa ha sufrido grandes altibajos, pero no necesariamente cualquier tiempo pasado al respecto fue mejor. Todo lo contrario. Ese gran teatro en la calle, que es nuestra Semana Mayor cada año, tiene en estos años actuales un verdadero resurgimiento. Y al margen de que nos interese más o menos, como malagueños, debemos cuidarla, no solo pensando en nosotros, sino pensando en que es la mayor fiesta y posiblemente la mayor tradición de cara al visitante. Pero el sentimiento de procesionar y utilizar la calle como escenario público donde celebrar... El dibujo de las nubes en el cielo, el juego de las olas en el mar, la gracia gentil de la palmera, el esplendor de los jardines, toda esta hermosura de la naturaleza y el efluvio en flor de la primavera sirven de marco a la católica conmemoración de la Semana Santa en Málaga. En la calle Larios todo está preparado para el paso solemne de las cofradías. La ciudad entera se suma a este alarde de fe y de religiosidad. En las casas se preparan las túnicas de los penitentes y de los nazarenos. Manos de mujer van cosiendo con primor estas prendas.
adhesión amorosa a cada cofradía se mantiene desde la infancia y en el curso de la vida nunca se perderá. En la confección de los mantos, al arte del bordado se suman el esplendor y la riqueza. En todos los hogares malagueños se establece esta ardorosa emulación. El manto asombra por su fastuosidad, digna de la Reina de los Cielos, Madre y Señora nuestra. La camarera mayor es quien goza del privilegio de alajar a la imagen. Esta es María Santísima de los Dolores, que acompañará al Santísimo Cristo de la Expiración. Con igual celoso cuidado y atención delicada, se van dando los últimos toques a los tronos. Mantillas y peinetas, el clásico tocado español que es consustancial con la mujer en los días santos. Los cofrades salen de sus casas. No hay distinción de clases ni de estamentos sociales. Lo mismo gentes acaudaladas que humildes pescadores, como aquellos que acompañaron a Jesús Nazareno y formaron en las filas de los apóstoles, participan en el acompañamiento tradicional en la Semana Santa que pregona el cartel. La Real Hermandad de la Sagrada Cena Sacramental de nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la Paz. Los hombres del trono soportan el peso de las andas sin una vacilación ni un desmayo y rivalizan todos en esta esforzada tarea. La ilustre, venerable y muy antigua Hermandad Sacramental de nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñedos. El Cristo del Amor. La Virgen de la Caridad. La emoción de los días santos prende en todas las almas. Los penitentes cumplen sus promesas. A la Real Hermandad de nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón y de María Santísima de la Paloma pertenece, con rango de honor, el Ayuntamiento de Madrid. La saeta de Pepe Marchena dice así. En tu rostro se refleja que te van a enclavar. Que te van a enclavar, no le demuestra ninguna queja y a la ingrata humanidad.
clava no muestra ninguna queja, y a la ingrata, y a la ingrata humanidad, 12.000 y pobres fueron, por Jesucristo escogió, para que apóstoles fueran y de su muerte testigo. Ante el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, prestan su guardia a los legionarios, que le acompañarán después en la procesión, lo mismo que a la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. El paso de la Virgen renueva la devoción y la admiración en todos los que contemplan este magno acontecimiento. La venerable cofradía del Santísimo Cristo mutilado es escoltada por todos aquellos que sintieron en su cuerpo el dolor y la gloria de haberse ofrendado en aras de la patria. En el trono de la Real Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad, la Virgen acoge en su regazo al Hijo que se sacrificó por salvarnos y redimirnos. El santo traslado. El santo sepulcro. Quien la vio una vez jamás podrá olvidarla y llevará grabada para siempre en su corazón esta esplendorosa Semana Santa malagueña. En 1909, fecha del nacimiento de la institución, Ronda era así. El desastre nacional de la guerra civil afectó totalmente a la caja, que quedó desarbolada en sus hombres clave y con sus ya escasos medios económicos perdidos. Fechas se produce un acontecimiento que de momento no parece importante y que luego acabaría siendo trascendental en la vida de la caja. De un lugar escondido en la serranía de Ronda, de Grazalema, viene quien se hará cargo de la institución, dándole nuevos rumbos. Y con la apertura de la oficina del Burgo en 1944, comienza lo que podría llamarse la historia dinámica de la entidad. Luego, Cortes de la Frontera, Montejaque, Alcalá del Valle. Estamos en el año 1945. Benaoján, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Setenil.
Así fue surgiendo la caja. Así, de esta manera, sin prisas y sin pausas, pero con ilusión y firmeza, fue construyéndose a sí misma. De la serranía de Ronda se salta al resto de la provincia. La sucursal número 1 de Málaga podríamos decir que es el primer hito de resonancia en este despliegue geográfico. 20 años después, el edificio de la malagueñísima acera de la Marina da rango a la ciudad y constituye uno de los pilares de su movimiento financiero. Málaga, playa de Europa, un lugar donde se dice que cada año el invierno viene a convertirse en verano. Por su puerto, paraíso a la vez de deportes náuticos, aparecen en toda estación yates y transatlánticos. Nos encontramos en el Colegio Nacional Rosario Moreno, un centro acabado de inaugurar y que ha nacido siendo modelo en su género. Pintura, música, labores y otras manifestaciones artísticas o deportivas complementan las enseñanzas normales del colegio que, con cerca de 2000 alumnos, cubre todos los postulados de las modernas leyes de la enseñanza. Estamos en el hogar del jubilado, del complejo social de la Sagrada Familia, decano de este tipo de
Andalucía, en Málaga y en un colegio de la Caja de Ahorros de Ronda. ¿Cómo iba a faltar el baile que resumiera toda la alegría de esta tierra? Otro de los centros docentes que la entidad patrocina en la capital malagueña. Como su nombre indica, está situado en la barriada 26 de febrero, uno de los puntos más humildes de la periferia de Málaga y que solicita por tanto una más intensa acción social. Complemento del colegio es, en la barriada, la guardería infantil, cumpliendo en estos estratos de bajo nivel económico una función asistencial mayor que en cualquier otro lugar. Pero las atenciones que reciben los chicos son iguales por doquier, y el ambiente en toda guardería respira el mismo aire de amor y de cuidados. Pero demos otro salto en la geografía de Málaga y en el tema. Niños a viejos ahora. Este es el hogar de jubilados de Santa Julia. Y dejemos otra vez el comentario a lo que las imágenes dicen. Y en este deambular por la caja, las cámaras nos llevan a la biblioteca pública, que lleva el nombre del ilustre prócer rondeño Francisco Giner de los Ríos. Una realización cultural al servicio principalmente de los estudiantes malagueños y que ha crecido al compás de las realidades universitarias de la capital. De la biblioteca pasamos directamente a una sala de exposiciones que, situada en pleno centro de Málaga, junto a la acera de la Marina, es ya una institución en los círculos pictóricos de la capital, porque en la tierra de Picasso la pintura sigue siendo un tema trascendental. Hagamos un breve inciso para oír a este taxista. Así como yo, en Málaga vemos 150 taxistas hoy en día propietarios de nuestros taxis, gracias a la ayuda prestada por la Caja de Ahorro de Ronda. Pues el quehacer social de la Caja no se queda en la obra propia, sino que colabora con otras entidades, por ejemplo en el campo de lo deportivo, ayudando financieramente de una forma eficaz y muchas veces decisiva.
También es clave de su línea de actuación la ayuda a cooperativas de viviendas, del campo o de pescadores en una labor de firme compromiso en apoyo al progreso de la nación. Estamos muy agradecidos a la Caja de Ahorro de Ronda por la ayuda que nos presta a la cofradía y a los pescadores de Málaga. Una buena muestra del insólito crecimiento de la costa es la aparición por toda su geografía de la gran urbanización, que casi siempre aprovecha el espacio lanzando hacia arriba sus estructuras, como ocurre con estos edificios de Torremolinos. La costa crece y crece en todas direcciones. Esta es la calle principal de Torremolinos, un nombre mítico ya en el ámbito del turismo internacional. El ambiente que respira la ciudad día y noche en la temporada de verano, un verano que aquí es de duración excepcional, la costa ha sabido ofrecer a sus visitantes la nueva dimensión del parque de atracciones y del espectáculo nocturno que hoy prolifera por todo el litoral. La Costa del Sol no acaba en Torremolinos. Es una realidad que con matices unidos por el denominador común del mar, la temperatura, un fantástico complejo hotelero y un tipismo que surge en cada una de sus ciudades, se alarga muchos kilómetros recorriendo el litoral. Esto es Marbella, una maravilla más dentro de la costa. Nos acercamos a Estepona. Al fondo, la urbanización Parque Antena, construida por la Caja. Atravesando un paseo marítimo orgullo de la ciudad, nos acercamos a una de las muchas muestras del quehacer de la entidad por estas tierras. Es la urbanización Ronda en el Mar. Blancura y sencillez en un conjunto que armoniza con el azul del mar y con el concepto andaluz de la construcción. Junto a la barriada, otra obra de la Caja. La plaza de toros asimétrica de Estepona, una realización atrevida, ya famosa por sus soluciones técnicas, moderna y funcional, sin perder nunca las esencias de un coso taurino. A seguir, la carretera de San Pedro Alcántara, prodigio de belleza, un rosario de curvas y de sustos. Una sucesión de panoramas de impresionante atractivo. Por aquí se contempla en los días claros la silueta de la irredenta Gibraltar, y se llega hasta alturas rozando los 2000 metros sobre el nivel del mar, con sierras donde se enseñorea el águila y retoza la codiciada capra hispánica. Vienen bajando, vienen bajando, y allá por la sierra de Ronda, y allá por la sierra de Ronda vienen bajando, oh, 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 oh. 「 oh, 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 oh
primero, y el amor cría raíces como la planta en el suelo. ¿Cómo quieres que torbie? Pero Ronda es Ronda y su comarca. Un algo indisoluble que hace de la serranía un todo. Y antes de entrar en la ciudad, vamos a hacer un breve recorrido por los pueblos que la rodean. Benaoján, famosa por la industria chacinera, clave en la vida de su población. Como toda la serranía, el lugar es un dédalo de calles y rincones blancos, bellísimos, donde parece haberse escondido todo el sosiego que huyó de las grandes ciudades. Aquí, donde la mujer trabaja en las numerosas fábricas existentes, la guardería infantil es pieza clave que socialmente no tiene valoración posible. En ella, los niños, incluidos los que aún hacen su vida en una cuna, pasan la jornada con toda clase de mimos y atenciones, a cargo de religiosas que sustituyen a la perfección durante el día a las auténticas madres. Montejaque, otra ciudad esencialmente serrana, antigua en la historia de la caja, con una biblioteca pública principalmente enfocada hacia los escolares que acuden a ella con asiduidad completando su formación. Ubrique, con una industria de piel archifamosa en el mundo entero. Aquí no hay emigración, sino al revés, trabajo para todo el que llega. En Ubrique, la Caja de Ahorros de Ronda es una institución ligada a su progreso que ha construido viviendas, un hogar para jubilados y una hermosa guardería infantil con un bello nombre, La Esperanza. Cambia el lugar, cambian los niños. Lo que permanece inalterable es la función social que anima estas obras. Pero lo insólito de esta comarca de Ronda es Setenil, punto célebre en los anales de la Reconquista. Pueblo de singular blancura, serrano donde los haya, sus calles de un tipismo natural suben y bajan y están en su mayor parte construidas bajo las rocas, dando la impresión de que de un momento a otro van a desplomarse sobre el caserío. Ronda es hoy una ciudad moderna, más abierta que nunca, con un futuro esperanzador, dinámica y sembrada por doquier de muestras de la labor ininterrumpida de la Caja de Ahorros, principal baluarte de su desarrollo durante muchos años. En 1967 comenzaron oficialmente las obras del nuevo acceso a Málaga desde el tramo de Las Pedrizas hasta Casabermeja. Aunque no se terminó en el tiempo convenido y no se produjo el desdoblamiento inicial previsto, fue una de las primeras grandes obras del momento, gracias sobre todo al ministro Silva Muñoz, del que se burlaban con el eslogan de Silva pero no pita, y que acabó siendo llamado, sin embargo, el ministro Eficacia. Hasta hacía unos años, los viajes por carretera aún tenían un índice muy bajo y se referían casi exclusivamente a transporte de mercancías. Pero la aparición del 600 a finales de los años 50 y el empuje de la industria automovilística hacen necesarios nuevos accesos para evitar incluso alguna aglomeración, como la que se producía en la carretera de los Montes, la única posible para acceder a Granada entonces. Pero esta obra, cuyo trazado era explicado sobre la maqueta a los reporteros del Nodo, el único informativo audiovisual, todavía eran días de radio, que se proyectaba en los cines, podría ser todo un símbolo
de que algo estaba ya cambiando definitivamente en las comunicaciones de la época, y no me refiero solo a los transportes. Parece que a través de estos niños de alguna aldea cercana, que miran las tremendas máquinas cambiando el paisaje que conocían, abriendo nuevos caminos, se sintiera ya el relevo de los tiempos. Poco tenía que ver esa maquinaria con la fuerza natural de las bestias en la trilla, ni su estética con la cal redondeada de los rincones rurales del sur, o con la fuerza de las manos de los hombres para cortar la vid, o la potencia de sus brazos para cargarla, mientras las mujeres despiezan cada uva moscatel ya seca. Esa organización serena y casi ancestral que protagonizó una de las empresas más fuertes y autóctonas que jamás se han dado en Málaga, la industria de la pasa. La pasa de Málaga llegó a exportarse bien y a no tener competidores, hasta que la investigación genética entró en juego y llegaron las pasas sin hueso, las de Corinto. Media Málaga estaba llena de almacenes de pasas, como ocurría desde la Alameda hasta la Alameda de los Tristes, la Alameda de Colón actual. Y de bodegas. Con el vino pasó otro tanto. El vino de Málaga, sobre todo algunas de sus numerosas variedades, era conocido en el mundo desde siglos atrás como exquisitez regia. La industria vinícola malagueña actual, aunque lleva años luchando por reponerse, aún no ha podido superar el trauma que supuso la plaga, la filoxera, que acabó del todo con las viñas. Cada año nos lo recuerda la antigua cofradía de viñeros cuando sale a calle Carretería para empezar el Gran Jueves Santo malagueño. Hoy casi hemos perdido una cultura muy particular que se extiende desde la celebración de la vendimia. Y aunque esto no era Cuba, la zafra de la caña de azúcar que aún podemos ver en vivo para fabricar el ron en la cercana Motril y sus productos derivados, o en las extensiones de los Larios, ya son una industria. Y como de lata, pero mucho más gruesas, claro, eran aquellas viejas tuberías y aquellos depósitos que hacían funcionar aquella planta de la firma Cross Sociedad Anónima que todos los malagueños conocíamos como la fábrica de amoníaco. En su momento su construcción levantó más expectativas, si cabe, que hoy el parque tecnológico, pero de aquel impacto inicial hoy solo nos queda el eco y esa verja cerrada. Cuando este inmenso tráiler paseó su carga por todo el centro de la ciudad, su figura resultaba tan desproporcionada para las calles como lo es hoy la esperanza que produjo de industrialización y empleo. Fue una de las fábricas más habituales en la jerga cotidiana de los malagueños, pero se acabó rompiendo, como esta pared, ante el giro imposible de aquel viejo vagón con su colosal carga. Recuerdo que un día al niño que fui, y a mis compañeros de clase, nos llevaron de excursión los maestros a la central lechera Colema y al amoníaco. Entonces no entendí el aliciente de aquellos suelos de rejilla metálica y máquinas con lucecitas. En cambio, la Colema nos encantó. Nos hinchamos de batidos de chocolate. Del ambiente provocado por distintas autoridades en la inauguración de ambas y de los comentarios jocosos entre trabajadores, quizá hoy solo quede el silencio gris de estas imágenes. Mejor suerte, aunque relativa, corrió Intelorce. La industria textil es algo que acabó ubicándose fundamentalmente en Cataluña, al igual que la industria pesada lo hiciera en el País Vasco, gracias a los conciertos económicos y otras decisiones de los respectivos gobiernos de España, desde el primer cuarto de este siglo. Intelorce es casi el último bastión de una Málaga que dio muchos puestos de trabajo cosiendo o vendiendo tejidos. Fue mucho más que la meca de los pantalones, utilizando el nombre de un viejo comercio malagueño de los 70. Ojalá que el esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras mantenga con buen mercado la que hoy es su Intelorce, y por ende, un poco de todos los malagueños. Y otra de las grandes luminarias de aquel desarrollo industrial de los 60 no era más que la punta del iceberg del mundo de las comunicaciones actual, Citesa. Los que estudiamos el bachillerato en el viejo Instituto de Martiricos, Nuestra Señora de la Victoria, nunca sé muy bien por qué, ya la mirábamos como una nave extraña y vieja,
una nave que en sus comienzos ya fabricaba aparatos telefónicos para Europa y Sudamérica. Pero ahora, en los tiempos de la telefonía móvil y la señal digital, aquellos aparatos empiezan a parecer objetos kitsch para atrezzo de películas de Almodóvar. Muchas de nuestras madres trabajaron de muchachas en las fábricas de dulces, como esta de Caramelos Montserrat, y aunque las vigilaba el encargado, algo pillaban. Si estuviera en la televisión les diría que me llamaran por teléfono y me lo contaran. Y no hablemos ya de Chocolate Santa María, con sus carabelas pintadas en las cajas, que felizmente se mantienen. Y algunos de nuestros padres trabajaron en la industria del hierro, en plena Marbella, donde se cargaba el mineral en los barcos con vagonetas teleféricas procedente de las minas. Se trataba de una vieja explotación que acabó reventando uno de los yacimientos de magnetita de mayor pureza de Europa. Una imagen que haría palidecer de terror a todos los promotores de la Costa del Sol como zona de servicios. Ellos, que volvieron a retomar la idea de finales del siglo pasado de seducir al forastero que veraneaba en el norte, con una Málaga como ciudad de invierno. Los que vieron a Málaga como una niña pobre que no sabía que no lo era. Su playa, su clima, sus pueblos blancos, su folclore, la utilización del valor antropológico de las tradiciones y de nuestra singular estética andaluza, y todo ello, aderezado con una amplia sonrisa, son nuestra gran fuente de riqueza. Se llega a hablar del Día del Turista. Hasta los útiles de labor o una simple cesta de mimbre se puede vender como objeto decorativo o como souvenir. Y no hablemos ya de la muñequita con traje de gitana, que llegaría más tarde. La autoridad empezó a ver con buenos ojos el fomento de cualquier iniciativa turística y eso, el turismo, es lo que empieza a perfilarse como una fuente de divisas por la que no se había optado definitivamente hasta ahora, lo que traería consigo también una raza indómita y patética. Los especuladores, fundamentalmente inmobiliarios, y los caras, que vivirán del cuento desde entonces. Pero también supusieron para las gentes del sur, verdaderos modelos sobre los que se estableció el typical Spanish, una ventana al exterior que iba dejando entrever otros mundos que estaban en este, después de más de 20 años de castrador oscurantismo. El mismo Fraga estuvo presente también en esta exposición de recursos turísticos andaluces en 1967 en el Palacio de Cristal de Madrid. ¿Se han fijado en la cartela de Radio Juventud en el micrófono? Bueno, pues que sirva esta mención como un cariño de este servidor que empezó, como quien dice, en aquella casa, y de homenaje a todos los compañeros de radio. En la organización de la exposición todo era típico, muy bonito, con su baile, su cante y la presencia ni más ni menos que de la señora, como era preceptivo llamarla entonces. Doña Carmen Polo de Franco tenía detrás, si se fijan, un póster donde se puede leer la palabra referéndum. Había tenido lugar meses antes, en concreto el 14 de diciembre de 1966, y en el póster, como en los carteles triunfales que se colocaron en el centro de Málaga, se felicitaba el hecho de que más del 98% de los ciudadanos de aquella Málaga de entonces votó sí a Franco y a sus reformas. Se trataba del segundo referéndum de estas características. Las colas para votar eran mayoritarias, aunque las mujeres se situaban en una y los hombres en otra. No es de extrañar, a pesar de que la participación era masiva en una especie de venenosa libertad por la educación recibida, la ignorancia y el recuerdo del miedo, que casi se llegara al 100% en la capital. En algunos pueblos se superaba paradójicamente el mismísimo 100% del censo, y la excusa oficial fue que habían votado sí hasta los visitantes. Pero una pequeña reprimenda une más que separa, sobre todo si el futuro que les lee la simpática gitana les hace celebrarlo en la discoteca del hotel, donde todavía no hay ni picú. Es la música en vivo para los más vivos de entonces. Una verdadera oferta de lujo, aunque con un pedigrí un tanto doméstico. Pero si Marbella
el tráfico en este barrio de Torremolinos? Pues muy extenso, muy complicado, sí, porque viene mucho extranjero aquí, siempre hay una gran densidad de... ¿Y dónde se gana más dinero, en los otros barrios o aquí? Aquí en Torremolinos. ¿A quién limpia usted más los zapatos, a los españoles o a los extranjeros? Los extranjeros. ¿Y qué le parece Torremolinos? Pues muy bonito. Una cantidad de mujeres que es muy bonita está. Me gusta la vida en Torremolinos, especialmente para los turistas que vienen aquí de vacaciones 2 o 3 semanas. Hay normalmente muchas cosas para divertirse, para salir y tal y cual. Ay, pues mire usted, porque nos ayudan a vivir, que es lo principal, que antes estaba esto muerto y ahora le ha dado vida al pueblo. Y lo segundo, pues, que se cogen costumbres diferentes. Hay una especie de leyenda negra que dicen que en Torremolinos todo el mundo viene a divertirse y todo eso, pero en fin, hay gente que también trabaja. De la soledad de Ábalos. Las fuerzas legionarias vivieron el primer ahogo de emoción cuando a bordo del Castilla entraron en el puerto de Málaga, porque Málaga, en forma de racimo humano, estaba allí dándoles la bienvenida. Formados en la cubierta del buque, en el aire las notas del himno legionario al cantarlo, esos hombres curtidos que desconocen la fatiga y el cansancio dicen que la legión está allí, como todos los años desde 1927, para dar escolta y acompañar a su Cristo de la Buena Muerte, su santo protector. En la mente su Cristo, como van a la muerte, como van a la gloria, a su capilla van. A adorar a su Cristo y doblando ante él sus guiones dejar constancia de la fe, del espíritu, del alma de la Legión de España. Y le montan su guardia. Cómo miran sus ojos rompiendo el horizonte. Cómo miran los ojos muertos de Cristo así escoltado. Los ojos muertos de Cristo así querido. Y el miércoles santo, la cruz que él llevó, en solemne vía crucis sobre sus hombros ponen, y haciendo un todo con su amor la llevan, y en oración caminan con su Cristo muerto, separados y unidos por el peso compartido de la misma cruz.
está la legión toda, y está su general, y están todos sus tercios. Son las 12 del gran día, y el Jueves Santo, ya todo preparado, la legión a la capilla acude, a tomar a su Cristo, a tomar a su muerto, y rindiéndole honores, a ponerlo en su trono. Málaga ya vive intensamente la tragedia del Gólgota y el Jueves Santo espera la ciudad y esperan todos a que la noche venga. A las 8:30 la parroquia de Santo Domingo tiene sus puertas abiertas y Cristo la cruza y la Madre le sigue y sale el Nazareno y el cirio se enciende. Y el que había de venir, custodiado por sus legionarios, izado por sus congregantes, los brazos extendidos, la cabeza inclinada, avanza despacio. El Cristo de la buena muerte, el camino, la verdad y la vida. Y la luz nace en la noche perchelera y brilla dentro del alma malagueña dando su sombra. Yo soy la luz del mundo. Al pasar, la procesión sigue y el vacío que queda lo llena la Madre. Una Madre, María, que está en el Perchel hace 4 siglos. Se rompe el silencio y brota el piropo hecho una oración. Salta la saeta. Aprieta el pañuelo y estruja la lágrima, sujeta el vestido, no observa el sudario ni mira a los ángeles. La procesión sigue marcial, imponente, penitente. Ya está en calle Larios y está en la tribuna. Cristo de la buena muerte.
pie todo el mundo. La gente se apiña. Ya viene la Virgen. Nadie dice nada. Todos dicen madre. La soledad que camina. La soledad de las Tres Rosas. La soledad del escultor Juan de Ábalos. La soledad de Málaga. Madre, bendita tú eres. La procesión sigue por calles estrechas y llega hasta el puente, y en sus escaleras su barrio la espera. Le cantan, le aplauden, le dicen piropos, le rezan y se van con ella, y cruzando el río se vuelve a su barrio. Jueves Santo de 1975. Ya entran. Y la parroquia de Santo Domingo ya cierra las puertas. Y vuelve la noche. El domingo de Gloria celebra la cofradía su misa de privilegio. Antes de regresar a sus tercios, los legionarios forman junto a la capilla de su Cristo. Es su adiós. El silencio lo rompe el honor a los muertos. Y un coronel a otro, en el obligado relevo de los tercios en la custodia del estandarte del Cristo, pasan la consigna.